realiza la Escuela de Comunicación Colectiva y el Centro de Investigación en Comunicación. Que por cierto, en nombre de nuestra directora, Patricia Vega, la directora del SICOM, les transmito la disculpa de ella porque por motivos de salud no está presente acá, pero les manda el saludo cordial para todos ustedes. Bueno, esta tarde contamos con el privilegio de tener como invitados en la Escuela de Comunicación y en el SICOM a dos personalidades públicas importantísimas de nuestro país, dos analistas y dos funcionarios y exfuncionarios de un altísimo nivel, y los hemos invitado para que podamos dialogar, conversar, pensar, reflexionar sobre los recientes atentados de París y de Beirut. Y bueno, me refiero a don Constantino Urkullu y a Montserrat Solano Carboni. Voy a hacer una presentación de ellos dos y posteriormente haré una introducción contextual y pasaremos a nuestros invitados, quienes tienen entre 20 y 30 minutos para hacer una exposición de sus ideas, de sus reflexiones, de sus comentarios, y después abriremos un periodo de preguntas y respuestas para el público que nos acompaña. Bueno, don Constantino Urkullu, el doctor Constantino Urkullu es abogado de la Universidad de Costa Rica. Él concluyó el ciclo superior de estudios políticos en relaciones internacionales de la Universidad de Bordeaux, y es doctor en sociología política de la Universidad de París, la Sorbona. Por 42 años ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica, donde ha alcanzado el más alto grado de catedrático. Se desempeñó como director de la Escuela de Ciencias Políticas y ha impartido cursos de teoría política, partidos políticos y política internacional, tanto en el pregrado como en el programa de doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. El doctor Constantino Urkullu tiene un extenso currículum y esta es solo un brevísimo resumen. Como recordamos, también fue diputado a la Asamblea Legislativa en el periodo 1994 al 98, asesor presidencial del 98 al 2002 y embajador especial de Costa Rica para el Plan Puebla-Panamá del año 2001 al 2002. Además, fue miembro de la Comisión Presidencial para la Gobernabilidad en 2013. En el caso de nuestra invitada, Montserrat Solano Carboni, es gratamente una egresada de nuestra Escuela de Comunicación. Además, ella es abogada y, como sabemos, fue nombrada defensora de los habitantes de Costa Rica el 9 de septiembre de 2014. Cuenta con una amplia carrera profesional que ha combinado con el periodismo y el derecho internacional. Colaboró como periodista para el Grupo Nación durante 5 años. Trabajó con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, y con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, en los Estados Unidos. Además, laboró para la promoción de la independencia judicial en la Asociación Internacional de Abogados en Londres y fue coordinadora del programa Transparencia y Rendición de Cuentas en los sistemas judiciales de América Latina en la Fundación para el Debido Proceso en Washington, D.C. También Montserrat Solano Carboni tiene un extenso currículum y este es un breve resumen. Bueno, a continuación lo que voy a hacer es un breve contexto contemporáneo e histórico para poder discutir qué es lo que está pasando en el mundo y cómo podemos leer, cómo podemos ver lo que se viene. Bueno, voy a leerles algo que preparé muy breve. Vamos a comenzar por los hechos. La noche del 13 de noviembre de 2015, un comando terrorista yuguló de varios tajos algunas de las arterias de París. Al ser exactamente las 9:20 de la noche, un grupo de extremistas detonó un ataque planeado en Siria, organizado en Bélgica y llevado a cabo con la complicidad de ciudadanos franceses, que inició con 2 explosiones cerca de un emblemático estadio de fútbol donde a esa hora jugaban las selecciones nacionales de Francia y Alemania, en el barrio de Saint-Denis o San Dionisio, que lleva el nombre de un santo medieval que, de acuerdo con los registros de la hagiografía, fue sangrientamente decapitado por su fe cristiana.
La sorpresiva embestida prosiguió con ataques a un restaurante camboyano, un bar para estudiantes y una pizzería italiana, y culminó con el asalto y posterior secuestro a un teatro del Boulevard Voltaire, hacinado en ese momento de una audiencia multinacional de jóvenes que presenciaban frenéticamente un concierto de la banda californiana de rock pesado Eagles of Death Metal. En su recorrido demencial, los atacantes vaciaron azarosamente sus Kalashnikovs y provocaron un total de 130 muertes y 368 heridos. En el clímax de los ataques, 7 de los terroristas murieron, ya sea por las balas de la policía o por autoinmolación. Poco después, el grupo denominado a sí mismo Estado Islámico se atribuyó ser la mente de los atentados. A partir de ese momento, comenzó en Francia una intensa búsqueda de posibles coautores y rápidamente la llamada Ciudad Luz se fue llenando de un miedo oscuro que se multiplicó osmóticamente a través de las fronteras físicas y virtuales y provocó boca a boca en persona y clic a clic en las redes sociales una vorágine mediática global. Tan solo un día antes, el jueves 12 de noviembre, pero a muchos kilómetros de distancia, hubo otra carnicería humana que, aunque también cobró un número significativo de vidas humanas, pasó casi desapercibida de la atención de los medios de comunicación internacionales. En un barrio del sur de Beirut, en Líbano, 2 hombres se suicidaron al hacer explotar dinamita que llevaban bajo sus ropas. El saldo de su acción fue un total de 43 víctimas mortales. El primero de los hombres detonó sus explosivos en las afueras de una mezquita chiita. Muchas personas corrieron a ayudar a los heridos de esa primera detonación y tan solo 5 minutos después, a solo 20 metros de distancia junto a una panadería, el segundo atacante decidió detonar sus explosivos, con lo que multiplicó el ya de por sí dantesco panorama. Muy bien, y ese es el contexto contemporáneo de lo que se ha generado en estos días. Pero quería comentarles que estos desencuentros entre sociedades y culturas por motivos religiosos no es una historia nueva, ¿verdad? Y para conocer un poco, para dar una mirada abarcadora, tenemos que remontarnos varios siglos atrás y recordar cómo los cristianos fueron perseguidos por sus creencias. Sin embargo, en el año 312, el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo y cesaron las persecuciones. En ese momento, el imperio romano tuvo una nueva religión oficial. Se estima que para ese entonces solo entre un 5 y un 10% de la población del imperio romano era cristiana. Ahora, 80 años después, tan solo 80 años después, en el año 392, el emperador Teodosio prohibió todos los cultos paganos, es decir, se vuelve la moneda, y comenzó la persecución de los no cristianos. La persecución es acompañada con destrucciones de templos, obras de arte, monumentos y la quema de bibliotecas. En estos años se persigue a los paganos, pero se prepara también la persecución de los judíos. Y bueno, me gustaría ahora dar algunos ejemplos de estos desencuentros de culturas a lo largo de los últimos siglos. Y el primero de los ejemplos que quisiera citar se puede tomar de la cultura popular fílmica reciente. Y si quisiéramos citar de los filmes que valen la pena recientemente, podríamos mencionar a un filme histórico que está basado en un hecho real, y se trata de la película Ágora del 2009, que es dirigida por el director español Alejandro Amenábar. En esta película se nos muestra la figura de Hipatia, interpretada por Rachel Weisz, que es una gran astrónoma y matemática que vivía en Alejandría, en Egipto. Hipatia fue perseguida y asesinada por los cristianos. Aunque este filme evoca los personajes y los hechos históricos de forma libre, sí se apega al espíritu de los acontecimientos, que fueron tiempos sombríos.
Otro ejemplo que quería comentarles es el caso del obispo Diego de Landa, ¿verdad? En el siglo XVI, el obispo de Yucatán persigue a la élite indígena maya, solo convertida a medias al catolicismo. El 11 de junio de 1562, Landa mandó apresar a 30 indígenas prominentes, incluyendo caciques y gobernadores. En las semanas siguientes detuvieron a Francisco Montejo Siu, gobernador de la ciudad de Maní, que es el nombre de esta ciudad indígena, Diego Uz, Francisco Pacap y Juan Pech, uno de los líderes principales. Había dado comienzo entonces a uno de los más célebres episodios de persecución de idolatrías, entre comillas, de la América hispana. El auto de fe se abrió con una procesión de españoles e indios penitenciados que marchaba a los sones del salmo Miserere mei Deus. Los mayas responsables fueron trasquilados, encorozados y ensanbenitados. El escarmiento resultó tan penoso que algunos se ahorcaron en los bosques o huyeron despavoridos, tratando de evitar el rigor de los castigos. Muy bien, pero vamos a ver. Muy bien, pero más doloroso quizá que las torturas o cualquier padecimiento físico fue para los indígenas tener que presenciar con estupor la destrucción de sus objetos religiosos. Una famosa lista publicada por el doctor Justo Sierra en el siglo XIX sostiene que en la ciudad de Maní se rompieron o quemaron 5,000 ídolos de diferentes formas y dimensiones, 13 grandes piedras utilizadas como altares, 22 piedras pequeñas labradas, 27 rollos con signos y jeroglíficos y 197 vasijas de todos los tamaños. Los herederos de la vieja civilización centroamericana estaban consternados ante este espectáculo inaudito y el fraile que más tarde ayudaría poderosamente con sus informes a la recuperación del pasado de Yucatán, permanecería impasible mientras el fuego devoraba decenas de preciosos testimonios de la antigüedad. Muy bien. Cuando Landa informa en su obra acerca de la escritura maya, comenta con dureza, y esta es la cita que pueden ver en la diapositiva: hallámosles gran número de libros de estas sus letras, porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsidades del demonio. Se los quemamos todos, lo cual sentían a maravilla y les daba pena. Diego de Landa actuó como un inquisidor y destruyó para siempre una buena parte de la cultura maya. Tiempo después se elaboró un texto publicado recién en el siglo XIX en el cual presenta un estudio detallado de la cultura de los mayas tal como él la conoció y percibió. Muy bien. Ahora, otro de los ejemplos que quería comentarles es sobre las guerras de religión que asolan Europa en los siglos XVI y XVII. Las guerras de religión son las más cruentas, o son algunas de las más cruentas y terribles de la historia. El historiador francés Denis Crouzet, historiador de historia moderna en la Universidad de París IV, acaba de publicar varios libros importantes sobre las guerras de religión en la Europa de los siglos XVI y XVII. En una entrevista reciente publicada por Le Monde, compara estos fenómenos con el extremismo islámico actual. La matriz de los conflictos es religiosa. Tanto el catolicismo en la Europa de los siglos XVI y XVII como el Islam sunita en el mundo árabe actual se consideran amenazados y por eso libran una guerra de purificación contra, entre comillas, el mal. En la matanza de San Bartolomé, por ejemplo, en 1572 hubo 2.500 muertos. En el saqueo de Magdeburgo en 1631 las víctimas llegaron a 30.000. Los católicos matan a los protestantes, rompen las imágenes y reliquias y masacran, los católicos matan a los protestantes rompen las imágenes y reliquias y masacran a los sacerdotes, acusándolos de mantener al pueblo en la ignorancia de, entre comillas, la verdadera fe. Tanto ayer como hoy, la violencia se escenifica para mostrar el horror a la mayor cantidad posible de testigos. La guerra de religión es un diálogo con Dios. Se actúa en nombre de Dios
y se gana la salvación matando a los herejes. Las mutilaciones y torturas no le tienen envidia, las mutilaciones y torturas del pasado no le tienen envidia a las practicadas hoy en los videos difundidos por el Estado Islámico. Otro paralelo llamativo es que en las fuerzas de la religión europeas y en las del Islam actual hay tanto la angustia ante la proximidad del fin del mundo cuanto una revolución mediática. Muy bien, y quería finalizar este contexto, ¿verdad?, con, ¿cómo es que acaban las guerras de religión en Europa? Bueno, con dos elementos. Uno, el desarrollo de un Estado moderno con una organización racional que está por encima de los conflictos sectoriales y garantiza así una paz social o una relativa paz social. Y lo otro es la garantía por parte del Estado de la práctica de la tolerancia y la aceptación de la libertad religiosa. Esto implica la vigencia del principio de secularización, que es lo que no estamos viendo en el caso del Islam. El Estado, con la secularización, se separa de la Iglesia. En su expresión mínima, este principio garantiza la libertad de cultos. En su expresión máxima, este principio supone un Estado totalmente laico, ¿verdad? Y bueno, hay varios ejemplos también más recientes de la intolerancia religiosa con respecto a la cultura, y uno de ellos, como recordamos, es la condena contra Salman Rushdie, el escritor británico. Otra de ellas, esto fue en 1989, otra de ellas fue en abril de 1933, ¿verdad?, cuando el régimen nazi realiza una serie de quema de libros y de censura cultural y literaria. Y bueno, no sé si vamos a poder ver vamos a ver unos segunditos de este video donde les muestro un poco cómo se realizó por parte del régimen nazi esta quema de libros. Estas son imágenes de 1933. Y otra, ¿verdad?, es más recientemente el Estado Islámico, ¿verdad?, donde se puede apreciar cómo ellos, ¿verdad?, irrumpen en un museo, y esto ha pasado en varias ocasiones, y en nombre de su religión comienzan a destruir objetos culturales. Y en estas imágenes podemos ver cómo pareciera que entonces sí la historia es circular, que de una y otra religión a lo largo de los últimos siglos se repite, ¿verdad?, esta historia de intolerancia, ¿verdad?, y de guerra en nombre de Dios. Muy bien. Muy bien. Una de las intelectuales más importantes del mundo en este momento, en mi humilde opinión, es Judith Butler. Y ella estuvo en París el día de los atentados. Butler escribió un artículo en el que fustigaba esa violencia irracional contra inocentes y donde también cuestiona por qué sí nos conmueve como sociedad global un ataque a un café parisino, por ejemplo, pero no de la misma magnitud un ataque a una panadería en Beirut. Desde luego aquí no hay una explicación única y hay muchos factores. Uno de ellos tal vez tenga que ver muchísimo con la cercanía cultural y el peso desigual que tienen ciertos países y ciudades con respecto a otros países y otras ciudades en la construcción de la narrativa cultural de la cultura occidental. En todo caso, esa inquietud de Judith Butler es algo que me gustaría trasladar hoy a esta mesa, esta tarde, con nuestros invitados. Pero bueno, antes de comenzar a dialogar con nuestros dos invitados, les renuevo y les reitero nuestra bienvenida de parte del Centro de Investigación en Comunicación y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Y les pido un fuerte aplauso para nuestros dos invitados. Entonces,
Vamos a comenzar con don Constantino Urcullo y continuaremos con Montserrat Solano y después abrimos un periodo de preguntas. Bien, espero que me avise unos 5 minutitos antes para ir resumiendo. Este es un tema que apasiona a un profesor de política internacional porque es un tema que tiene que ver con la reestructuración de la arquitectura del sistema internacional en nuestros días. Pasamos de un mundo bipolar a un mundo unipolar, con el predominio de los Estados Unidos en la década de los 90, y hoy asistimos a la emergencia, todavía en transición, de un mundo multipolar con centros diversos de poder, pero sobre todo marcado por dos grandes hechos importantes, y es el ascenso de la República Popular China a la categoría de potencia y la reemergencia de Rusia en la escena internacional, utilizando básicamente los recursos de su poderío militar y algunos recursos acumulados del boom petrolero de los años anteriores, hoy muy afectados. Esto lo que nos lleva es a considerar el problema del contexto, que ya no solo desde la perspectiva histórica, donde haría algunas observaciones, sino que el sistema internacional está afectado por cuatro grandes procesos en este momento. Una redefinición de la relación de fuerzas global. El mundo se hace multipolar, surge la China, los Estados Unidos se repliegan, Rusia reemerge y surgen los BRICS, algunos de ellos debilitados, como es el caso de Brasil. Entonces hay una redefinición del orden global, pero también hay una redefinición del orden regional. Si ustedes ven los grandes conflictos, y tomemos uno de ellos, que es el caso del Medio Oriente en este momento, ahí hay una redefinición con un ascenso paradójico de Irán como consecuencia de la invasión de los Estados Unidos a Irak en el 2003. Hussein había realmente afirmado en cierta medida, no enteramente, el poder de los sunitas, y hoy día el gobierno de Bagdad es un gobierno chiita que no logra controlar lo que se conocía como el Irak, que hay que decirlo claramente, Irak y Siria son dos creaciones de papel hechas como resultado de los acuerdos Sykes-Picot, luego de la caída del Imperio Otomano, luego de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, ese orden regional se redefine con un ascenso de Irán, una nueva presencia turca muy dinámica y una confrontación entre potencias regionales como son Arabia Saudita e Irán. Una incursión en ese orden regional de una potencia extrarregional que son los Estados Unidos, obviamente, que vinieron a agravar conflictos que databan de miles y de cientos de años, otra incursión de parte de Rusia y la presencia de Francia y el Reino Unido, que desde la Primera Guerra Mundial, hace más de 100 años, están metidos en esa región. Pero también se definen las relaciones intrarregionales. No solo hay redefiniciones regionales como la de China, es otra en el Asia del Este, el ascenso chino no solo tiene implicaciones globales, sino tiene una implicación regional en Asia del Este. Y sobre todo el conflicto de Japón con la China en estos momentos. Y el giro de la estrategia norteamericana hacia el Asia, el pivot que le llaman los norteamericanos, y la suscripción del Tratado de Comercio del Pacífico, que es un tratado orientado a limitar el ascenso comercial de la China. Pero también hay redefinición, como les decía, de los problemas de tipo interregional. Véase, por ejemplo, en estos momentos los atentados en París lo que ejemplifican claramente es una vinculación de lo que está pasando en el Medio Oriente con lo que está pasando en Europa, y no solo desde el punto de vista de la acción del Estado Islámico terrorista, sino desde el punto de vista y desde la perspectiva de la política interna de esos países. Ustedes tienen, por ejemplo, el hecho de que la crisis de los refugiados sirios impacta la política alemana. La crisis de los refugiados sirios impacta de alguna manera y de las migraciones impacta la política interna francesa, y la extrema derecha europea se agarra de ese tema
para fomentar un ascenso que desde mi perspectiva es peligroso para las perspectivas de la democracia en el mundo. La señora Le Pen en Francia, los grupos extremos en Alemania y en Hungría con Víctor Orbán y en algunos de los países del norte de Europa, como por ejemplo en Finlandia. Entonces, todos los procesos están interconectados y ese es el cuarto elemento de la redefinición del sistema internacional que está operando. Hay una interconexión y los procesos están funcionando en simultáneo y en tiempo real. ¿Ah? Ustedes véanlo, especialistas en comunicación, véanlo ustedes cómo los terroristas en París reciben instrucciones encriptadas en sus teléfonos celulares directamente desde Siria. Entonces, este es el mundo en que vivimos hoy día con características muy especiales. Pero cuando se analiza la interconexión, no solo hay que pensar en el presente, y no voy a insistir mucho en eso porque ya Nefer se ha referido al tema, pero yo voy a ir un poquito más atrás. Esa zona del Medio Oriente está caracterizada por sociedades profundamente divididas por conflictos de tipo etno-religioso. Pero uno diría, es que eso es culpa de los ingleses y franceses, o es culpa de la derrota en la Primera Guerra Mundial, o es culpa del Imperio Otomano. No, no, no. Si ustedes van a la historia de Mesopotamia, donde supuestamente estaba el jardín del Edén, entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, bueno, si ustedes ven esa historia hace 3000 años, los sumerios y los acadios construyeron imperios ahí y se pelearon por esos imperios. Las tribus de Arabia Saudita ascendieron y derrumbaron imperios. Los asirios establecieron un imperio. Babilonia fue un imperio que cayó bajo el influjo de las fuerzas persas y se volvió a reconstituir. Y Alejandro Magno pasó por ahí, dejó una civilización más o menos establecida, luego la perdió en su camino a la India. Entonces, no se puede leer lo que está ocurriendo ahí en clave de 2 siglos. Hay que leerlo en una clave. Ese hotspot, esa zona caliente que es el Medio Oriente, tiene una historia que explica cómo al día de hoy esos conflictos tienen raíces más profundas que empiezan en lo inmediato, diría yo, en la expansión del Islam en el año 700 después de Cristo. Y esa expansión del Islam hay que analizarla desde el punto de vista de la sociología de la religión, que es un tema realmente apasionante, porque nosotros hablamos de iglesia y la concepción de la iglesia, del Islam, de la Umma, de la comunidad, no es la concepción de la iglesia que nosotros tenemos en un país católico, una estructura vertical. Eso no existe, sino es una comunidad donde no hay distinción entre la órbita religiosa y la órbita política, donde la órbita de lo político es la órbita de Dios y la órbita de Dios es la órbita de lo político. Y entonces, eso desde la perspectiva de nosotros secularizados, lanzados a la tolerancia por el edicto de Nantes en el siglo XVI, XVII, ya no recuerdo exactamente, lo que nos llevó fue a entender que protestantes y católicos debíamos de convivir juntos en esa Europa de ese momento. Pero antes de eso, la Iglesia Católica había matado en nombre de Dios también. El primer fue primero las cruzadas y luego la lucha que se da en Francia contra los cátaros. Francia tenía una división en 2 lenguas antes de que existiera el francés moderno, la langue d'oise y la langue d'oc, y la gente que vivía y hablaba la langue d'oise de la Languedoc en el sur de Francia practicaba el zoroastrismo, el catarismo, una mezcla de cristianismo con religiones persas. Y bueno, para contarles una matanza en nombre de Dios, en nombre del Dios cristiano, el sitio de Béziers, una ciudad cerca de Toulouse en el sur de Francia. Hay un sitio, los cátaros ocupan la ciudad, es sitiada por las tropas del Papa y del rey de Francia, de la parte norte de Francia de hoy día, y entonces los derrotan, pero no pueden identificar a los cátaros entre los 40.000 habitantes que estaban en ese momento en Béziers, y el general le pregunta al Papa, al enviado del Papa, le pregunta, bueno, no podemos identificar los cátaros del resto de la población, ¿qué hacemos? Mátenlos a todos, que allá arriba el Señor sabrá cuáles son los suyos.
¿ah? Es decir, crueldad más extraordinaria no puede ser contada, o sí puede ser contada en el contexto de lo que estamos viendo. Pero el gran problema surge ahí de las religiones monoteístas, que son el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Los romanos y los griegos tenían dioses múltiples y además con todos los defectos nuestros, practicaban la lujuria, el asesinato, es decir, algunas cosas, inclusive todo ese culto al erotismo era un culto a la vida, ¿verdad? Pero era un pluralismo de divinidades. De pronto, cuando ustedes tienen un solo Dios, y esto no es crítica a esa filosofía, sino son ver sus consecuencias, cualquier otro Dios es falso, y cualquier otro que suscriba a un Dios solo está en el error. Y es un otro diferente, absolutamente diferente, que desde la perspectiva de la guerra, de la yihad o de la cruzada, debe ser eliminado. Y eso está en el sustrato cultural del enfrentamiento hoy día con el Islam. Ahora, nada más dejo ese apunte y me voy a tratar de recurrir al tema del día de hoy. De hecho, digamos, refutando a Judith Butler, ayer estaba leyendo un artículo donde se señala que todos los periódicos informaron sobre la catástrofe de Beirut. El New York Times citan 3 o 4 artículos sobre eso. Ahora, ¿por qué no nos afecta de la misma manera? Por lo que dice Nefer. Es decir, porque nos está más cerca. Es decir, para nosotros Beirut, por lo menos desde Costa Rica, está muy lejos. París es la Torre Eiffel, las muchachas que bailan cancán. ¿Ah? París es los filósofos franceses, Descartes, y hoy día con más influencia en esta universidad, Foucault. ¿Ah? Si donde hay un filósofo que tenga la prestancia de Foucault en esta universidad y en esta facultad, creo que no requiere mayor explicación ese tipo de tema. Pero yo sí creo que este es un problema que hay que enfrentarlo desde muchas perspectivas disciplinarias: sociología de la religión, política internacional, ciencias políticas, historia. Es un fenómeno multifacético. Y yo creo que ante todo se trata de explicar el conflicto. Y aquí somos muy dados a tomar partido en los conflictos. ¿Ah? Y entonces, en vez de explicar el conflicto, yo voy con estos o voy con nosotros. ¿Ah? Y entonces estos son los malos y estos son los buenos. Esto no es una película de malos y buenos. Es una región tan complicada, donde se cruzan tantas líneas de potencias regionales, de religiones. Todavía hay caldeos en lo que es hoy Siria e Irak que son cristianos. ¿Ah? Entonces, y son actores en el asunto. No es solo chiitas puros, sino los alawitas, que son una secta chiita que apoya a Bashar el-Assad. Entonces, el problema es de una complejidad tal que no se presta para tomar partido. Y yo me encontré un artículo uno de estos días, esa era mi postura, pero de una fuente que era absolutamente insospechada de ver el asunto desde la perspectiva de algunos de que todo es fruto de la malvada intervención de Bush, que lo fue malvada, ¿ah? Y de la malvada intervención de Francia y Siria, que ejercieron, y Gran Bretaña, que ejercieron poder colonial de manera gruesa en Irak los unos y en Siria los otros. Y el artículo viene de la Academia de Ciencias de Rusia. Y dice, hay que entender que esto básicamente no se puede explicar exclusivamente por factores externos de las potencias. Son sociedades profundamente divididas, ¿ah? Con una historia de divisiones y de conflictos que sobrepasan el presente de manera muy amplia y sobrepasan los factores externos de manera muy amplia. Hay que entender esas sociedades y yo creo que la perspectiva nuestra, aunque aquí tenemos algunos arabistas y alguna gente que conoce el Medio Oriente, es muy limitada en eso. Es decir, en el sentido de que uno no puede entender lo que está pasando ahí en Siria si nada más se pega al tema de que todo lo que está pasando fue porque los gringos intervinieron. Gran parte de lo que está pasando es porque los gringos intervinieron, pero
la intervención externa se articula de diversas maneras en cada uno de los países de esta región. La misma Francia, miren, ahora los franceses, y nadie está más tocado por este fenómeno que yo. A mí me tocó vivir 4 años en París y algunos traguillos me eché en algunos de los barcitos de esa zona, ¿verdad? Y los viernes. Entonces, a mí me duele, es decir, yo tengo amigos queridísimos sobre los cuales me preocupé esa noche y al día siguiente. Pero los mismos franceses hablan en contra de los sirios y tienen una relación un poco ambigua con Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita les compra equipos y básicamente les compra equipo militar. ¿Ah? ¿Y quién es Arabia Saudita? Es la cuna del wahabismo, que es la fuente del radicalismo de Al Qaeda y del radicalismo islamista. Hace unos días en Le Monde, un intelectual francés importante publica un artículo diciendo: no, mire, señor Holanda, siga volando bombas encima de Siria, pero rompa esa relación incestuosa que tiene usted con Arabia Saudita. Entonces, es tan complejo el tema que no se puede ver en blanco y negro, no se puede tomar partido como en partido de fútbol o en elecciones en Costa Rica, sino que hay que explicar qué es lo que está ocurriendo. Hoy, aquí hay uno de mis alumnos, les explicaba yo en la clase la complejidad del conflicto sirio y por qué Rusia está ahí. Bueno, fíjense ustedes, Siria, kurdos en el noreste. Los kurdos tienen un conflicto con Turquía, porque si los kurdos se independizan, van a reivindicar parte del territorio kurdo. El Estado Islámico tiene nexos con Arabia Saudita. ¿Ah? Arabia Saudita teme la expansión de Irán en el Golfo Pérsico y en esa región. Arabia Saudita está enfrentada a Irán. Hoy día, el Estado Islámico amenaza para los Estados Unidos y los Estados Unidos tienen que de alguna manera hacerse de la vista gorda contra ciertas fuerzas chiitas, ¿ah? Porque son enemigos de Al Qaeda. Van a propiciar la llegada de Al Qaeda al control del gobierno sirio. ¿Ah? Rusia necesita de Bashar el-Assad por 2 motivos fundamentales, porque tiene una base Tarus en Siria, única base en el Mediterráneo Oriental, y además hay cerca de 3.000 combatientes chechenos, y si ustedes ven el mapa, ven qué fácil es pasar de Siria a Chechenia, al Cáucaso, y esos 3.000 combatientes chechenos podrían ir a sembrar el terrorismo a Rusia, que ya lo han sembrado con anterioridad. Además, Rusia globalmente quiere hacer una muestra de su poderío internacional en el Medio Oriente. Israel está feliz. ¿Han vuelto a oír ustedes hablar de Palestina y de Gaza? ¿No? ¿Por qué? Porque los sunitas del Estado Islámico le ponen una bomba a la panadería chiita. Entonces, están viendo, si ustedes fueran Benjamín Netanyahu, están felices porque están viendo a Hamas matarse con Hezbollah. Entonces, ¿quién va a tomar partido en eso? Ni los propios actores pueden tomar partido abiertamente en ese contexto. Entonces, yo lo que pienso es que esta es una realidad que amerita una observación detallada, diaria, de qué es lo que está pasando. Hoy el presidente Hollande va a Washington, mañana cena con la señora Merkel, luego se va a Moscú y el viernes en la cumbre del clima va a cenar con el presidente Xi Jinping, que además tiene miedo de la extensión del fundamentalismo islámico, porque en el oeste de China, en el Xinjiang, hay uigur que son islamistas y han tenido atentados terroristas. Entonces, ¿qué es lo que pareciera estarse diseñando en este momento, luego de la resolución de Naciones Unidas autorizando el combate contra el Estado Islámico? Una alianza de las grandes potencias en contra del Estado Islámico. ¿Por qué? Porque las 3 temen al islamismo radical y al terrorismo. Entonces, como ustedes verán, en ese contexto es muy difícil, es extremadamente difícil tomar la posición del partido y la mejor, y yo pienso que la más adecuada desde la perspectiva donde nosotros vivimos es la que yo tengo como profesor de ciencias políticas y como analista. Hay que analizar, hay que entender, hay que comprender, no hay que condenar, no hay que ponerse de un lado o del otro, porque el mundo
no es blanco y negro en general, y en este contexto hay una gama de colores que son cambiantes, además, día con día, ¿ah? En ese contexto. Ahora, para responder, y con esto concluyo, la pregunta inicial de ustedes, ¿qué le va a pasar al mundo después de estos atentados? Bueno, hay gente que, y el Papa ha alimentado esto de una manera simplista, diciendo que viene la Tercera Guerra Mundial. No hay Tercera Guerra Mundial. Es decir, lo que hay es una extensión de los conflictos y de los puntos calientes por toda la geografía del planeta. Y no hay, como existía en el mundo bipolar, una estructura de dos grandes potencias que enmarca y disciplinaba estos conflictos, que nunca se transformaban en cosas más grandes. Pero hoy día no existe esa estructura y hoy hay un hecho que yo le había advertido a mis alumnos en la clase de política internacional hace unas semanas, que podía incendiar más las cosas en Siria. Los turcos derriban un avión ruso. Ya ustedes vieron esa noticia el día de hoy. ¿Qué va a pasar? Yo no creo que vaya a haber guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia porque derribaron un avión ruso. Pero Turquía es parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hay convenios de seguridad y esto va a irritar un poco más las relaciones, aunque no sabemos si el presidente Hollande en esta semana logrará algún tipo de acuerdo para entrar en ese combate. La derecha norteamericana está metida en que los Estados Unidos tienen que desembarcar tropas ahí para eliminar al Estado Islámico. Obama, más cauto, utiliza la expresión leading from behind. Nosotros tenemos que estar atrasito y en el fondo es empujar a la gente que haga el trabajo que ellos no pueden hacer, pero la discusión es si se envían tropas. Nadie quiere enviar tropas porque ya enviaron tropas y no funcionó. Irak, una década casi, Afganistán otra década casi, pero además el ataque desde arriba tampoco funciona, el bombardeo en términos militares. Entonces, pareciera que lo que vamos a estar esperando, y con esto concluyo, es que en los próximos meses no va a haber una resolución fácil de este conflicto, que las fuerzas que están ahí van a seguir operando, apoyadas cada una de ellas por factores externos, Estado Islámico por Arabia Saudita, básicamente, Bashar el-Assad por Irán y por Rusia, Estados Unidos tratando de influenciar lo que ellos llaman la oposición moderada, whatever that means, como se dice en inglés. No se sabe quiénes son esos, ¿verdad? La oposición moderada. Y luego, me parece que el conflicto se va a prolongar. Los chinos tienden a estar separaditos, pero con miedito que haya un contagio del virus islamista, y el tema del terrorismo en Europa va a seguir. Eso yo no le veo final inmediato en la medida en que el Estado Islámico está siendo arrinconado. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Lo que se llama hoy día el recurso a la guerra asimétrica. La guerra asimétrica, ¿qué es? Un actor débil causándole daños a un actor fuerte con el mínimo de recursos. Es decir, no hubo necesidad de despegar 28 cazabombarderos Rafale del portaaviones Charles de Gaulle, sino que bastó con estos muchachos, con unos cuantos Kalashnikov y un explosivo bastante primitivo, que fue el que usaron para causar un gran escándalo mundial a partir del uso de recursos menores. Entonces, eso no va a parar, y vean que hasta nosotros nos pringó, porque ya pasaron unos sirios acá por Costa Rica y una señora siria hablando por celular, y pudiera ser que están utilizando, no sé, es especulación, el acceso por América Latina, los sirios, para entrarle a los Estados Unidos, dado las dificultades de meter operativos terroristas por Europa o por otras vías. Entonces, estamos en una situación de transición del sistema internacional que crea gran incertidumbre, crea gran inestabilidad, y el mundo, aunque no está al borde de una guerra entre potencias, sí está en las fronteras de conflictos extendidos que interactúan
en tiempo real y simultáneamente entre todas las regiones del planeta. Eso es lo que yo tendría que decir. Bueno, muchas gracias a don Constantino, y es importantísimo que él nos aporta esa perspectiva global y también nos muestra la complejidad, y es algo también que queremos promover desde las ciencias sociales, ¿no? Evitar ese reduccionismo, ¿verdad? Evitar el maniqueísmo y el simplismo, que muchas veces es una tentación, ¿verdad? Y a veces, lamentablemente, una tendencia en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ahora nos va entonces a comentar su perspectiva, su opinión, Montserrat Solano Carbone. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Yo traía un esquema mental, digamos, muy en la línea de cómo estoy acostumbrada a analizar organizaciones criminales, etcétera. Pero la ventaja de hablar de última es que me puedo sumar a algunas cosas que ha dicho don Tino, y una de ellas es el tema de la cercanía y la diversidad en el mundo árabe. En el tema de cercanía, y yo creo que es cierto, y don Tino y yo hemos conversado un poco de algunas experiencias en París. Yo tengo una amiga que vive a 300 metros de uno de los restaurantes que fue bombardeado, de La Petite Cambodge, donde incluso he tenido la oportunidad de ir a cenar con ella, y el día de los atentados ella y otra amiga tuvieron que irse ahí y no pudieron salir. Ella tiene un hijo y durante 2 días no lo vio por temor de salir a ir a buscar a su hijo. Y por supuesto, yo tengo una amiga que vive esto y tengo más cercanía, pero no podemos olvidar que en el mundo mueren más musulmanes por el terrorismo islámico que occidentales. Entonces, me permito plantear si en realidad estamos hablando de una guerra de religión, porque hablar de una guerra de religión implicaría que estamos musulmanes contra cristianos, por decirlo así. Y lo cierto es como decir que el Ku Klux Klan representa a todos los occidentales, y no es cierto. Y bueno, hablemos de que el Estado Islámico es incluso más extremo de lo que es el Ku Klux Klan, empezando por ahí. Y el otro tema es un tema de, estamos hablando de una guerra, que eso desde el punto de vista del derecho tiene unas implicaciones muy, muy grandes. A ver, empecemos un poquito por ver el Estado Islámico. El Estado Islámico, y lo cierto es que don Tino tiene muchísima más información de la geopolítica, pero uno cuando ve una estructura criminal, y quiero hablar de esto como si fuera una estructura criminal, no necesariamente como un Estado. Es un Estado que sí tiene en este momento una capacidad de control sobre un territorio que nos cambia un poco la dinámica en relación con otro tipo de organizaciones criminales. Y eso implica una diferencia en cómo se analiza. Pero analizando como si fuera únicamente una estructura criminal, uno siempre ve, como en toda estructura criminal, que tiene que haber un brazo que actúa, obviamente son los terroristas, pero siempre una estructura criminal tiene un apoyo económico y siempre una estructura criminal tiene un apoyo político que le da una cierta protección y una cierta posibilidad de actuar con absoluta impunidad. Sobre el brazo económico, definitivamente ahí tenemos un trasiego de petróleo que hay que ver quiénes están beneficiando al respecto. Y que eso tiene que formar parte integral de un abordaje del Estado Islámico como fenómeno. Y un apoyo político que, como bien hablaba don Tino, bueno, mucho apunta hacia Arabia Saudita. Arabia Saudita puede ser que les esté dando este apoyo político, si se quiere, que les garantiza una cierta actuación. Pero lo cierto es que estamos hablando también de una estructura criminal que además tiene control sobre un territorio bastante difuso entre Irak y Siria. Y esto nos genera una serie de problemas en términos de cómo analizamos el conflicto, entre comillas. Y voy al tema de si esto es una guerra o no es una guerra. En términos de
de derecho internacional, una guerra es algo muy específico, es un tipo de violencia que se mantiene en un periodo prolongado. Y además, quienes participan en esa guerra asumen ciertas obligaciones en el marco del derecho internacional. Si ustedes me dicen que le podemos pedir al Estado Islámico que respete ciertas normas de derecho internacional, honestamente no. Es como haberles pedido a los talibanes, no, perdón, los talibanes, sí, los talibanes, más o menos, no necesariamente, pero sí, los talibanes que respetaran algunas normas de derecho internacional. Les puedo decir, porque en algún momento me tocó analizar algunas de las actuaciones, tanto de talibanes como de los grupos armados en el norte de Afganistán, que incluso tenían un cierto respeto y noción de la importancia política de respetar ciertas normas de derecho internacional humanitario. Mínimas, muy mínimas. Por ejemplo, en algún momento cambiaron sus normas para solo permitir el uso de niños con barba, que ellos no llaman niños, para ellos ya son adultos. Pero bueno, en realidad no podíamos hablar necesariamente de un sistema o de un conflicto en el que pudiéramos implementar todas las normas. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, es complicado llamar a esto un conflicto armado, y en este caso sería un conflicto armado internacional. ¿Por qué? Porque precisamente, y una de las reticencias que tienen muchos de los estados para tratar los temas del terrorismo como si fueran conflictos armados, es que eso le pone ciertas obligaciones al Estado. De no utilizar, por ejemplo, ciertas armas. Por ejemplo, en un conflicto armado internacional o interno, el uso de gases lacrimógenos no es posible. Imagínense ustedes, bueno, por eso es que hay ciertas normas que en un conflicto armado, por el derecho internacional humanitario, hay que respetar. O si están en medio combate y encuentran a una persona, imagínense del Estado Islámico, herida, no solo la tienen que llevar, sino además tienen que asegurarles ciertas condiciones, comunicación con sus familias, incluso comunicación con el otro bando. ¿Por qué? Porque las normas que tenemos son normas de conflictos que ya no son exactamente los que se están dando. Entonces, para el derecho internacional es muy complicado hablar de esto de una guerra. Lo cierto es que en la práctica se da una respuesta militar. Entonces, estamos en una circunstancia bastante complicada de cómo enfrentar esto, si se quiere, desde la democracia y desde el Estado de Derecho. Y eso me lleva al otro tema, es qué estamos poniendo en juego. En París, incluso hay gente que en este momento está pidiendo reacciones muchísimo más, sí, muchísimo más complejas, como campos de concentración, etc. También tenemos una persona en Estados Unidos que dice ser candidato, yo no sé si alguien lo toma en serio, que pretende darle una marca a todos los musulmanes. Entonces vemos una serie de manifestaciones que van en contra de los derechos humanos y uno se plantea y se cuestiona, en realidad estamos dispuestos a destruir el Estado de Derecho y la democracia, que es precisamente lo que quiere el Estado Islámico. ¿Y qué estamos poniendo en juego? En Francia hay en este momento todo un debate en relación con las libertades. El otro tema también fundamental es el tema de la discriminación, y la discriminación en relación con los musulmanes. Y yo soy muy cuidadosa precisamente de hablar de una guerra de religiones, porque no es cierto que todos los musulmanes piensan como piensa el Estado Islámico. No es cierto que el Islam es lo que dice el Estado Islámico que es. Y en eso reitero, y estoy de acuerdo con don Tino, hay una gran diversidad de formas de ver el Islam y la religión. Y como decía don Tino, no hay una estructura central. La religión es para los musulmanes lo que cada musulmán considera que le dice el Islam. En ese sentido, cada musulmán es en sí mismo un sacerdote. Y esa es una noción muy propia del Islam. Por eso, precisamente, en el Islam, que muchos, y yo diría la mayoría, practican,
la vida humana es sagrada, porque cada persona es un reflejo de Dios y de alguna manera un mensajero de Dios. Entonces, aquí hay un reto terrible, cómo hacer con sociedades para que se mantengan democráticas y conformes a un Estado de Derecho, que es precisamente lo que hace que sean tan repudiables precisamente para el Estado Islámico, que lo que está el Estado Islámico en contra es precisamente de la libertad. ¿Cómo mantenemos esas libertades? ¿Cómo mantenemos ese ser de esas sociedades que de alguna manera nosotros hemos querido asumir? Así que, ¿cómo responder desde la democracia y desde los derechos humanos a ese tema? Eso es una pregunta enorme. Honestamente, es uno de esos temas en los que cómo generar un balance entre sí, una obligación del Estado de asegurar un cierto margen de seguridad, precisamente seguridad para poder gozar de esas libertades, no seguridad por la seguridad misma. Lamentablemente vemos que las poblaciones están muy dispuestas a sacrificar su seguridad, su libertad, en aras de tener mayor seguridad. Esto nos lleva lógicamente a retos en relación con la libertad de culto, y no es extraño de alguna manera o sorprendente que de toda Europa hayan decidido atacar Francia. Francia es el Estado secular. Don Tino decía que nosotros somos seculares, a la par de Francia no lo somos, somos terriblemente religiosos. Bueno, entre otros. Pero esto implica hasta dónde generar ese balance con el respeto a la libertad de culto. Y Francia ha sido criticada incluso dentro de la Unión Europea por el tema de prohibir, no el hijab, pero bueno, sí, también el hijab, el velo islámico, pero también otros tipos de velos muchísimo más, que cubren mucho más. En Inglaterra también se prohibió el velo completo, que es incluso más allá de la burka, que es completamente cerrado, que las mujeres tienen que ver a través de la tela. Eso se prohibió en Inglaterra, incluso en las escuelas, porque bueno, ¿cómo va a enseñarles una maestra completamente cubierta a sus estudiantes? Bueno, todo esto genera una serie de preguntas de cómo generar un balance entre esa libertad de culto y también las libertades que las sociedades europeas pretenden o se han creado y han generado su desarrollo a través precisamente de esas libertades. El otro gran reto para y desde los derechos humanos es el tema de los refugiados. Y aquí hago un paréntesis para decirles que el problema de Siria no es nuevo y el problema del Estado Islámico no es nuevo. La sociedad civil viene advirtiendo sobre este tema desde hace más de 4 años. De hecho, hay todo un movimiento de la sociedad civil exigiéndole a las Naciones Unidas que rompa la posibilidad de ejercer el veto en el Consejo de Seguridad cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Y ahorita hablo de los crímenes de lesa humanidad. Y hay todo un concepto de la responsabilidad de proteger, que esto viene la sociedad civil exigiéndosele a las Naciones Unidas, exigiéndole a los estados que actúen. Desde hace 4 años, un mes de octubre sí y otro también, se pide a los estados que aprueben alguna actuación en Siria para proteger a los civiles, porque la carnicería que hay en Siria, en serio que no es nueva. Eso lo conoce la sociedad civil, hay reportes para tirar para arriba y lo que hemos visto es una comunidad internacional cruzada de brazos y que esperemos que no siga cruzada de brazos, pero ahí sí, a mí me indigna que no tomen acciones como si las vidas de los sirios, los civiles sirios, no valieran tanto como otras vidas. Y el otro tema, que ya eso sí más bien se lo dejo a don Tino, porque yo creo que él tiene muchísima más información para contestar, es qué significa esto en términos de las elecciones y los procesos políticos en Europa, y el surgimiento y fortalecimiento de la extrema derecha y los fenómenos extremistas como los neonazis en Europa. Y
Ahora déjenme hablar un poquito sobre el tema de hasta dónde el derecho puede responder a esto. Y si esto se trata únicamente de terrorismo, si hay también crímenes de lesa humanidad, son distintos. Y cuando uno habla de crimen de lesa humanidad, en realidad no está hablando de un crimen mayor, sino es un crimen con sus particularidades específicas. Mucha gente considera que esto es nada más que terrorismo y probablemente los atentados de París sean hechos terroristas únicamente. Lo que sucede en Siria, honestamente, son crímenes de lesa humanidad. Y ahí la comunidad internacional no debería de permitir el derecho al veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo que sucede en Francia, siendo un hecho terrorista, por más que sea grande, lo cierto es que no llega a las magnitudes del número de muertos que hemos visto en Siria. De hecho, la Corte Penal Internacional, por hechos en los que ha habido unos 100 muertos, o situaciones de un país en las que ha habido unos 100 muertos, no ha abierto una investigación porque no considera que sea de su competencia. ¿Qué es lo que hace entonces a un crimen de lesa humanidad? Bueno, el carácter sistemático y generalizado. Lo que nos faltaría en Francia es un tema de sistematicidad y en realidad no fue tan generalizado, fue en París y en ciertos lugares específicos. En Siria es generalizado y sistemático. Por una organización que honestamente yo sí creo que cumpliría los requisitos de una organización en el marco o de acuerdo con los elementos de los crímenes de lesa humanidad. Y aquí ha habido una gran discusión. Para algunos jueces, un crimen de lesa humanidad solo puede ser cometido por organizaciones que tienen alguna relación con un Estado. Honestamente, el Estado Islámico, teniendo control sobre un territorio, yo creo que se asemeja muchísimo más a un Estado que a Al-Qaeda. Entonces, en ese sentido, sí es una organización capaz de cometer crímenes de lesa humanidad y, de hecho, los ha estado cometiendo, probablemente no en Francia, donde tenemos un fenómeno, un hecho de terrorismo, pero sí en Irak y en Siria. Podemos combatirlo desde el derecho. Bueno, lo complicado aquí es el tema de la cooperación internacional. Uno, bueno, cómo detenerlos. Y dos, cómo combatir la impunidad en estos casos. Honestamente, ahí, si bien yo no soy de las personas que abogan por una respuesta militar, pero lo cierto es que tiene que haber una conjunción entre una respuesta desde la justicia para que no haya impunidad en estos hechos, porque yo creo que la única manera de detener este tipo de crímenes es combatiendo la impunidad. Pero se necesita también una actuación militar en virtud del poderío que pueda tener el Estado Islámico. Y al final de cuentas también nos toca una fuerte revisión de las estrategias y las definiciones jurídicas que tenemos en este momento en el derecho internacional humanitario. Yo creo que hasta ahí. Bueno, muchísimas gracias a Montserrat. Me parece muy atinado los puntos que ella señaló y uno de ellos es esa lamentable confusión que a veces se hace de asumir que el Estado Islámico, esta organización, es el Islam, ¿verdad? Cómo es importante distinguir que no, que son asuntos diferentes. Y me gustaría abrir este periodo de preguntas un poco con la reflexión de las víctimas directas y las víctimas indirectas de estos conflictos tan complejos que estamos presenciando. Y aunado a ello, con relación a estas víctimas directas e indirectas, ¿cómo ven estos dos especialistas, estos dos analistas, cómo están leyendo la situación de la xenofobia y el racismo que se está generando en este momento entre y hacia diversos grupos? Es interesante porque aquí en Costa Rica tenemos también musulmanes. Tengo un amigo que es musulmán y él me cuenta que son, creo que 153 personas, o sea, están contadas, ¿verdad? Y todos se conocen.
El tema aquí no lo vemos tan directamente reflejado como si estuviéramos en Nueva York, Londres o París, donde hay una población pues más mayor. Pero sí me gustaría comenzar con los dos, consultándoles sobre ese asunto doble, las víctimas directas e indirectas, y también cómo leen ustedes que está afectando esto al tema de la xenofobia y el racismo. Tal vez, don Tino. Sí, bueno, lo primero es que hay que prestar atención. Yo no lo toqué en la primera intervención porque escribí un artículo en el blog del Financiero sobre la desesperanza, y es la desesperanza de los jóvenes, tanto en la juventud árabe, sociedades con un dinamismo económico muy pobre, que están conectadas al mundo de Internet y ven el avance y la prosperidad del mundo occidental y no pueden acceder a eso. Pero yo creo que todavía lo peor y lo más dramático y lo más triste son los niños que nacen en familias de migrantes árabes y musulmanes o subsaharianos en una sociedad como la sociedad francesa de gran abundancia, lujos y prosperidad, y que no tienen acceso a eso. Y además son marginados por su origen religioso y su origen social. En 2005 hubo toda una gran revuelta en los suburbios parisinos, de banlieue, de estos jóvenes. Y eso fue como una gran advertencia que yo creo que la sociedad francesa no la escuchó adecuadamente. Y a pesar de que se han tomado algún tipo de medidas, por ejemplo, cuando se reciben currículums, está prohibido ahora que vayan encabezados por el nombre tiene que ir a un lado, porque si el empleador ve Mohamed Al-Musi, no meto árabes en mi empresa, ¿verdad? Entonces tienen que llevar únicamente la hoja de vida sin el nombre, y después si escogen eso, sí pueden ver el nombre. Pero es gente que vive en la abundancia sin tener acceso a esa abundancia. Tampoco caigamos en que viven como en el centro de África, pero gran parte de las teorías de sociología criminológica que yo he leído a lo largo de mi vida, lo que explica en la delincuencia no solo es por la deprivación absoluta, sino se explica también cuando una sociedad ofrece cosas y no da los medios para adquirirlas. Y estos muchachos, tanto en la calle árabe, los que hicieron la primavera árabe, los jóvenes, eran esta juventud que es grande en los países árabes, como estos jóvenes que viven en Europa y no son integrados en esas sociedades y viven al margen en los espacios intersticiales de esas sociedades, no se sienten integrados, son marginados, y entonces esa desesperanza crea resentimiento, crea odio, y ese odio lleva a que si a ustedes les ofrecen, yo terminaba mi artículo con una frase, parafraseando una frase de Marx sobre la religión. Marx en su crítica a la filosofía del derecho de Hegel la concluye con una frase que dice: la religión es el opio del pueblo, que es la que todos conocemos, pero también el suspiro de la criatura oprimida. Es decir, cuando ustedes están siendo oprimidos y hay una religión que se aparece y les dice: miren, muchachos, este mundo tan desigual para ustedes, es un mundo y tan duro y tan cruel y de tanto sufrimiento psicológico, este mundo, ustedes pueden tener acceso a otro mundo donde van a tener acceso al paraíso, y además un paraíso que si yo tuviera 18 años yo lo pensaría, ¿verdad? Porque le ofrecen que si usted es mártir de la fe lo van a esperar 72 vírgenes de ojos negros. Ahí está el contenido machista y patriarcal de las religiones, particularmente importante en esta ese contenido por la marginación de la mujer. Y en eso hay que ser claros, aunque uno no hable de guerra y religión, de la tontería de Huntington, del choque de las civilizaciones, lo cierto es que hay un componente ahí importante en el Islam con relación a la mujer que hay que tenerlo en consideración. Y esto me hace llevar a otro punto, que es el punto de la yihad. La yihad en el Corán no se define exclusivamente como la guerra. En algún momento
el Corán la define como que se puede recurrir a la espada. Pero básicamente la yihad es una visión de lucha espiritual por el mejoramiento y perfeccionamiento de uno mismo. Ahora, la interpretación del islamismo yihadista es la de la espada, no de la lucha espiritual, pero eso hay que decirlo claramente para entender mejor el problema. Ahora, estos muchachos son víctimas indirectas. Estos muchachos son víctimas indirectas ¿de qué? De la interacción entre las civilizaciones, del mantenimiento de las divisiones de sus sociedades, del colonialismo que se ejerció en determinado momento, de la injerencia de las potencias. Tan víctimas en cierto sentido, sin justificarlos, como las víctimas que ellos produjeron con sus Kalashnikov, ¿verdad? Yo lo veo así, y hay una consecuencia indirecta con la que termino, que es el ascenso de la extrema derecha europea. Esto es inquietante. A mí me inquieta de una manera particular, porque yo no creo que la historia se repita, que el fascismo vuelva a surgir como surgió en los 30, pero el autoritarismo que uno ve en Europa, digamos, el autoritarismo de Orbán, el autoritarismo de la señora Le Pen, el autoritarismo el loquito noruego que asesinó a aquellos muchachos socialistas hace un tiempo. Eso es caldo de cultivo para todas las tendencias autoritarias, y eso nos lleva al gran tema que tocaba Montserrat y que yo lo toco parcialmente, que es el equilibrio entre libertades y seguridad. Y ese es un tema que está en la condición humana, ¿verdad? Porque nosotros aquí lo vivimos a diario y lo vive la defensora, porque la gente, con tal de protegerse del miedo del delincuente y del narco, justifica que le hagan cualquier cosa al narco y al delincuente. Bueno, no es tan dramático aquí, aunque los medios de comunicación lo estimulan todos los días, creando un enemigo que es el narco, al cual, por ser narco, carece de derechos. Y entonces resulta que en Europa ahí se va a justificar esto. Ahora, concluyo con esto. Me parece que el camino que siguió el presidente Hollande hasta ahora es el camino correcto. ¿En qué sentido? De que yo creo que en esta circunstancia política e internacional no podía hacer otra cosa que recurrir a la respuesta militar, pero no recurrió a una respuesta militar sin apoyo político y en el derecho. ¿Qué hace el presidente Hollande? Recurre a las provisiones del estado de urgencia en el marco constitucional. Luego le aprueban 3 meses de prórroga del estado de urgencia. Y luego dice que va a presentar una modificación a la Constitución para solicitar poderes adicionales. Que esos poderes adicionales podrían atentar contra las libertades, cierto, pero no es la actitud de George Bush. ¿Ah? Donde George Bush, después del 2001, lo que dice, no, yo tengo poderes ilimitados y meto en la cárcel a quien me dé la gana en Guantánamo, y ahí tienen 150 presos todavía 10 años después, donde ninguno de esos hombres en el estado de deterioro que deben tener es capaz de montar una acción terrorista en estos momentos. Entonces yo creo que la manera a la Hollande creo que ha sido hasta el momento correcto. Sin embargo, hay voces en Francia que ya se manifiestan en el sentido de que no se debe ir tan lejos en eso, pero yo creo que la respuesta militar es inevitable. Es decir, no la estoy justificando, pero está en la dinámica de la política internacional y de la política interna francesa y europea, que ese problema lo van a resolver a balazos y a bombazos, aunque esa no sea la solución. Gracias. Bueno, la pregunta es sobre víctimas directas e indirectas, y muchísimas gracias por referirnos a las víctimas, porque muchas veces en muchos de los foros la gente se olvida de las víctimas. Sobre las víctimas directas, y reitero, de esto cómo respondemos desde la democracia y el Estado de Derecho. Sobre el hecho de terrorismo en París, yo creo que se ha dado una acción importante de la policía. La policía francesa, en mi criterio, en mi opinión, es la mejor que yo conozco en todo el mundo. Y de hecho tenemos acciones bastante claras, bastante fuertes en menos de 48 horas.
Y yo creo que ahí hay unas fuertes posibilidades, por lo menos en territorio francés, de que no haya impunidad, y yo creo que eso es una primera reparación hacia las víctimas directas. Sobre las víctimas indirectas, y no puedo coincidir más con don Tino sobre el tema de la desesperanza y marginación, y cómo muchos de estos jóvenes, incluso que se unen al Estado Islámico, lo hacen como una reacción a la discriminación que han sufrido en Europa. Y déjenme plantear un término, y es el tema de las guerras por violaciones de derechos, que son muchas de las guerras que se han venido dando en países árabes, o a través de grupos que hablan desde una perspectiva de extremismo musulmán. Por ejemplo, en Boko Haram, en Nigeria, Boko Haram logra cierto apoyo popular por un problema de derecho de acceso a la vivienda y de acceso a la tierra. Nigeria estaba hasta hace poco dividida entre el norte musulmán y el sur cristiano. El sur cristiano es el que tiene las tierras más fértiles, y los musulmanes no podían tener tierras en el sur, y los cristianos no podían tener tierras en el norte. Boko Haram comienza y aprovecha esta circunstancia para atacar cristianos en el sur. Sudán es un problema similar, es un problema que surge por el medio ambiente. Si uno quiere, es la primera, Darfur es el primer conflicto por acceso al agua. Los árabes del norte, nómadas, comienzan a atacar a no cristianos, sino animistas del sur, porque precisamente sus tierras también son más fértiles. En el caso de Afganistán, ¿por qué tienen tanta acogida entre, sobre todo la gente del Valle del Swat, que está en el límite, en el sur, en el límite con Pakistán, que dicen que además que es una tierra hermosísima, como el Nuevo Edén, y es porque ellos tienen un conflicto de vecinos, y esto me lo decía un afgano. Yo no tengo investigaciones científicas para decirlo, pero el gobernador del Swat Valley afgano, nos decía una vez, bueno, la gente va a los musulmanes, a los talibanes, porque ellos les dan justicia. En cambio, si van al Estado, el Estado no les resuelve el problema del vecino que le resolvió la gallina. Ok, está bien, se lo resuelven cortándole la mano al vecino, no es la mejor manera de resolverlo, pero le resuelven el conflicto. Y ahí hay un problema de acceso a la justicia. Y yo creo que en esto, si lo queremos resolver de alguna manera o alguna acción desde los derechos humanos, es necesario combatir precisamente la discriminación, porque si no el problema se nos va a volver muchísimo más grande. Y finalmente, un tema sobre los derechos de las mujeres en el mundo árabe. Es cierto, digamos, y no voy a tapar el sol con un dedo, muchos países árabes invocan muchas veces de manera errónea el Corán para cercenar los derechos de las mujeres. Pero decir que está mejor que nosotros, dependiendo del país. En Túnez, por ejemplo, el aborto es legal en cualquier circunstancia desde 1970, más o menos. En todo el mundo árabe existe fecundación in vitro. En Egipto hay una discusión desde hace muchísimos años sobre el tema del acoso callejero. Nosotros apenas lo estamos planteando. Y en Turquía, bueno, Turquía es un país secular. Turquía prohibió el velo musulmán en las universidades públicas hace 10 años. ¿Que se han dado pasos atrás? Sí, efectivamente, más que nada por una primera dama que usaba el velo en público, que fue muy mal visto por la mayor parte de la sociedad turca. Entonces, de nuevo, el mundo musulmán es tan diverso como África, como América Latina. Nosotros no pensamos en muchas cosas igual que los mexicanos, y los argentinos no piensan muchas cosas igual que nosotros, aunque incluso hablemos el mismo idioma. Imagínense ustedes que un marroquí no entiende, hablando árabe, a un egipcio. Su árabe es distinto. Tenemos más cercanía nosotros y menos diversidad nosotros que incluso el mundo árabe. Muchísimas gracias. Bueno,
Si el público tiene alguna pregunta o varias preguntas, este es el momento para aprovechar a nuestros invitados, analistas. Sí, Carolina Carazo, la profesora. Bueno, muchas gracias y gracias a ambos por sus interesantes reflexiones y análisis. Yo me preguntaba, yo sé que es difícil tener una bolita de cristal, pero ¿cómo ven ustedes que puede afectar las elecciones en Estados Unidos? Porque creo que Obama ha tenido una postura, ¿verdad?, en su política internacional bien clara. Entonces, ¿cómo podría afectar lo que pasa en Estados Unidos en las próximas elecciones? Sí. Bueno, yo pienso que en estos días lo está afectando, ¿verdad? El tonto este de Donald Trump. Yo soy menos pudoroso que Montserrat. Está tratando de sacarle partida a eso. Pero yo lo que pienso es que estamos todavía bajo el impacto de los acontecimientos inmediatos. La discusión, esta pronto va a pasar si no hay otros atentados en Europa o no hay un atentado en los Estados Unidos. Y hay temas de política interna norteamericano, por ejemplo, el tema del aborto, que es un tema que toca particularmente internamente a la derecha religiosa en los Estados Unidos, va a ser mucho más importante. Temas de lo que los norteamericanos llaman el conservadurismo fiscal, en contraposición a este último tema que es del conservadurismo social. Yo creo que poco a poco la cuestión de la política interna adquiere, por ejemplo, la cuestión migratoria con relación a los latinos. Hay toda una serie de temas de política interna que van, salvo que ocurra algo grande, de un atentado terrorista o que se caigan unos aviones norteamericanos o que ataquen un crucero norteamericano, eso sí va a tener influencia y va a ser mediatizado, ¿verdad?, de una manera extraordinaria. Y bueno, aquí Nefer citaba los films. Yo cito un film reciente, Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, ahí la mediatización de los acontecimientos políticos es importantísima. Entonces yo creo que sí podría tener influencia si se mediatiza algún acontecimiento de política internacional. Si no, mi lectura es de que lo que van a permear son los temas de política interna norteamericana. Bueno, yo creo en relación con la campaña a quien pueda afectar, indistintamente incluso de las elecciones, pero yo creo que la discusión de este momento a quien puede afectar más es precisamente a los musulmanes o árabes, que no son lo mismo, en Estados Unidos, y cómo en este momento se está generando una reacción en contra de estos grupos y eventualmente cómo se van a ver afectados sus derechos en Estados Unidos. El resto pues tendrá que ver, como bien lo dice don Tino, en una posible acción o no terrorista en territorio norteamericano, pero si no, normalmente las elecciones están más determinadas por precisamente la política interna en Estados Unidos que por la coyuntura internacional, creo yo. Creo que esa es, como bien decía don Tino. ¿Alguna otra pregunta del público? Aaron. Una a don Tino y a Montserrat. Ahora que comentábamos el tema de lo que se declaró en la ONU, ¿no? De abrir las posibilidades para hacer una operación armada contra el Estado Islámico. Bueno, yo que comprendo un poco de eso, tal vez es lo mismo con muchas personas acá. Yo quisiera saber, en realidad, eso que, en términos de derecho internacional, ¿a qué es lo que faculta, digamos? ¿O qué es ¿a qué faculta eso? ¿Qué es lo que eso en realidad permite? ¿Verdad? Por ejemplo, si eso significa que sería alguna operación que tenga siempre que estar en el marco de lo que la ONU organice, ¿verdad?, de una manera consensuada, o si eso hace que no sé, algún miembro del Consejo de Seguridad pueda tomar una acción de manera unilateral, por ejemplo. Digamos, yo creo que todo eso es interesante y para poder como ver qué es lo que puede venir de aquí en adelante.
Ok. Usted es la especialista en eso. Gracias. Desde el punto de vista del derecho internacional hay dos tipos de derecho. El derecho a hacer la guerra y una vez el derecho cuando ya hay un conflicto armado, que es todo el derecho humanitario, de que usted tiene que atender a los heridos, etc. Desde el punto de vista del derecho a hacer la guerra, desde que existe la Carta de Naciones Unidas, la única manera de hacer legítimamente una guerra, por lo menos una guerra internacional, lógicamente, es a través de un mandato de Naciones Unidas. En el marco del capítulo 7, creo que es, de la Carta de Naciones Unidas. ¿Qué exige eso? Bueno, no existiría entonces una acción unilateral, sino es una acción que se da dentro de las acciones de las Naciones Unidas. Ahora, los estados siempre están obligados por las normas de derecho internacional, sobre todo el derecho internacional humanitario, y es ahí donde muchos estados dicen, incluso lo podemos ver en estados que tienen algunos grupos armados a lo interno, tienden a querer calificarlos como grupo terrorista nada más, porque el Estado se ve de alguna manera obligado a respetar ciertas reglas en medio de la guerra que su contraparte no necesariamente tiene que respetar. Yo nada más agrego esto, miren, alguien decía que hay tantas interpretaciones del derecho como abogados existen, ¿verdad? Y esto en el fondo es una cuestión de interpretación, porque se toma un mandato y generalmente es un mandato muy amplio, ¿verdad? Para combatir el Estado Islámico. Y entonces ahí los gringos tienen una expresión muy buena para esto. Todo depende del wording, del fraseo, ¿verdad? Entonces, en ese fraseo, y el derecho tiene esto mucho que ver también con las religiones, ¿verdad? Es decir, siempre hay interpretaciones literalistas o otro tipo de interpretaciones. Ahí el mandato, yo no conozco la resolución reciente, pero lo que vi es que es un mandato para combatir el Estado Islámico. Y eso fue lo que sacó Hollande de la resolución. Ahora, que van a enviar cascos azules, todavía eso no se ha decidido. El mandato, lo que podría interpretarse en algún momento es de que algunos estados, al amparo de esa resolución, podrían vestir de dignidad y legitimidad su acción guerrera. Ahora, al final, ¿qué es lo que va a operar? No es la lógica de la dogmática jurídica, sino la lógica de la práctica política que interpreta esa norma que hizo el Consejo de Seguridad, y eso va a cambiar la interpretación de acuerdo con la cambiante situación en el campo de batalla. Nada más para agregar, sí, 100% de acuerdo. De hecho, el derecho humanitario es quizás el más cínico de los derechos, porque es un derecho que pretende hacer humano algo que es de por sí inhumano, y además es un derecho que en su naturaleza busca hacer humana la guerra sin volver imposible el poder hacer la guerra. Entonces sí, al final de cuentas, dentro de incluso la naturaleza del derecho internacional humanitario está precisamente esas consideraciones políticas. Pero volviendo al tema, si se hace al amparo de la resolución, entonces ya no sería una acción unilateral, ya sería una acción enmarcada dentro del marco de Naciones Unidas. Y para concluir, quería aprovechar a estos dos analistas invitados, expertos que tenemos hoy, para preguntarles, bueno, si hablamos también de víctimas directas e indirectas, me gustaría preguntarles la otra cara de la moneda. En un conflicto, pues muchos actores pierden, pero ¿quiénes consideran ustedes, quiénes vislumbran que son actores sociales o políticos que podrían estarse beneficiando o que pueden beneficiarse en este caso? Y de la mano con esto, me gustaría preguntarles sobre el tema del armamentismo, ¿no? Porque este es un conflicto que requiere armas. Entonces, que nos comentaran un poquito para culminar de esos actores que pueden beneficiarse de esta situación tan compleja que estamos viviendo. Bien, bueno, mire, es que es tan complejo que hay muchos perdedores y muchos ganadores, y en una matriz alguien puede ser ganador y en otra puede ser perdedor. Y nada más tomo un tema, el tema del contrabando de petróleo. ¿Quién sale ganando ahí? Bueno, Estado Islámico
¿Y quién puede salir perdedor si se le cierra esa ruta al Estado Islámico? ¿Por dónde se está contrabandeando el petróleo? Por Turquía. ¿Ah? Y entonces Turquía tiene interés en golpear al Estado Islámico porque resulta que el Estado Islámico le está causando problemas, pero también tiene un interés en no golpearlo mucho porque tiene que haber sectores en Turquía que se benefician de ese contrabando petrolero. Pero por otro lado, Turquía tiene interés en que el Estado Islámico, y yo digo Turquía y es una afirmación muy rotunda, algunos sectores en Turquía tienen interés en que el Estado Islámico siga vigente, porque si el Estado Islámico desaparece, los kurdos se van a fortalecer. Y ustedes saben que los kurdos están montados a caballos entre Irak, Turquía y una parte de Irán. Entonces, si imaginemos que desaparece el Estado Islámico, ya los kurdos son fuertes en el norte de lo que era Irak, y entonces van a reivindicar una parte de Turquía en ese conflicto, y Turquía tiene que resguardar su integridad territorial. Entonces, el problema es ahí complejo. Arabia Saudita pierde si se extingue el Estado Islámico porque gana Irán. ¿Ah? Los Estados Unidos, ¿qué les pasa? Y estoy enumerando cositas nada más muy pequeñas. ¿Qué les pasa? Ganan si se elimina el Estado Islámico porque es un enemigo claro, pero pierden porque se debilita su aliado Arabia Saudita frente a Irán. Hay una lista de perdedores y ganadores, y el tema del armamentismo, mire, yo en eso, tal vez mi actitud sea un poco cínica, pero les voy a explicar por qué no es cínica, en el sentido de que hay que explicar la palabra cínico. Los filósofos cínicos eran los filósofos griegos que tenían una actitud de sentarse en la puerta de su casa a ver pasar el mundo y contemplar el mundo y no meterse en las broncas del mundo. Y entonces por eso recibieron el sentido de la palabra cínico, porque les reprochaban de que no se comprometían con las buenas causas. Pero realmente es difícil identificar las buenas causas. Hay unas que son evidentes, pero otras que no lo son tanto. Y yo en eso me identifico con esa postura de ver las cosas así, pero en el fondo, miren, yo cuando cumplí los 17 años me mandaron a California a aprender inglés y estuve 6 meses allá en medio del desarrollo del hipismo y sigo siendo un niño de las flores, ¿verdad? Entonces, yo quiero la paz universal, es decir, eso es lo ideal, ¿verdad? Es decir, y paz y amor, ¿verdad? Y a los 17 años levantaba los deditos así, pero hay algo en el bicho humano que no es en la naturaleza, sino en la condición humana, que no le hace a uno tener mucha esperanza en que desaparezca la guerra. Francia es uno de los grandes comerciantes de armas del mundo. Los Estados Unidos son otro gran comerciante de armas. Los chinos venden armas. Lo que pasó en Sudán, detrás de todo eso estaba China. ¿Por qué? Por el petróleo. Entonces, tal vez me parezco a los filósofos griegos, pero yo no veo en lo inmediato que cesen los tráficos de armas. Es una plata enorme. Francia le vende aviones a Arabia Saudita, le acaba de ganar un contrato enorme con la India. Entonces, de ahí hay que hacer lo indecible por moderar al bicho humano, ¿verdad? En esa tendencia, y en eso yo sería tal vez un poco freudiano, por esa tendencia tánica. Y apuesto a las fuerzas de la vida, ¿verdad? Al eros, en el buen y amplio sentido, aunque el primero también es bueno, y no solo el sentido amplio, sino el sentido estrecho. Pero yo creo que hay que apostar a las energías eróticas, que son las energías de la vida en la sociedad, y oponerse a las energías de la muerte. Pero no es tan simple. Es decir, tenemos 3.000 o 5.000 o 7.000 años de historia y nos hemos matado desde el inicio, ¿verdad? Y nos seguimos matando y fabricando armas cada vez más sofisticadas para matarnos. Entonces, quiere decir que esta humanidad a la que pertenecemos, pues alguien diría que yo soy pesimista, y sí soy pesimista en el sentido que yo no veo reivindicación inmediata del bicho humano
hacia el disfrute de la paz, sino que todavía sigue disfrutando de la guerra, y eso es lo que estamos asistiendo, y mientras haya guerra va a haber negocio de vender armas, desgraciadamente. Bueno, como les decía al inicio, digamos, si uno va a analizar una organización criminal, por lo general analiza la parte política y también la parte militar, para ver también esa pregunta de quién viene ganando, y lo acaba de contestar don Tino. Voy a hablar más bien de armamentismo. Y en un país que no tiene ejército, por lo general no entendemos de por qué los países invierten específicamente en investigación militar. Y ahí, aunque suene irónico, yo tiendo a decir, está bien, que inviertan en investigación militar, porque eso genera armas más precisas. Esas armas que generan muchísima destrucción y muchísimos ataques de muertes de civiles, cada vez son menos, por lo menos en el uso que hacen los estados y en los ejércitos de los estados. El problema, como vimos en París, son las armas pequeñas, esas armas que están a disposición de la gente, que son letales y que no son tan precisas. Y aquí estamos hablando de un pequeño comercio de, además, grandes mafias de contrabando. Costa Rica ha intentado a través del Tratado de Comercialización de Armas Pequeñas pues poner un grano de arena, pero sí es cierto que ahí hay un serio problema de mafias y de incluso estados que se benefician de esto. No creo que sea el caso del Estado Islámico el que compre a estados, sino más bien a estas mafias. Pero sí, en el caso de algunas empresas, y nada más como para terminar, una reflexión de algo que es una evolución en el derecho internacional de derechos humanos, están enfrentando casos judiciales, casos penales, por vender a grupos que cometen crímenes de lesa humanidad. Y hay un caso, es el caso de Amesis. Amesis es una empresa francesa que en este momento está siendo investigada en Francia por venderle equipo que permitió al gobierno de Gaddafi torturar gente durante el régimen de Gaddafi. Entonces, bueno, nada más, digamos, eso es también algo que a nivel internacional se está desarrollando y que eventualmente puede contribuir a controlar un poco esta venta ilegal y sin ninguna conciencia de armas y de mecanismos para hacer la guerra y también cometer violaciones de derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias al público que nos ha acompañado, a nuestros dos invitados, a quienes les tenemos un aprecio enorme. Esperemos que sea una entre muchas otras veces que podamos hacer actividades de este tipo para poder dialogar, conversar, entender y poder leer con la ayuda de estos expertos lo que está pasando en el mundo. Y les pido un fuerte aplauso para nuestros invitados.